La fermentación acética es la fermentación por la bacteria Acetobacter aceti, un género de bacterias aerobias que transforman el alcohol en ácido acético. Características. Estas pertenecen a la familia Acetobacteraceae. Tienen forma elipsoidal. Se utiliza en la elaboración de vinagres, de vinos y frutas. Estas presentan una actividad catalasa positiva y oxidasa negativa, y estas no forman esporas. Su tamaño está entre los 0,4 a 1 micrómetro de ancho y de 0,8 a 4,5 micrómetros de largo. Estos intervienen en procesos fermentativos de manera positiva. Formación de ácido acético resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Esas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. El cambio que ocurre es descrito generalmente por la siguiente ecuación, donde el etanol más el oxígeno más la bacteria Acetobacter aceti da como resultado ácido acético más agua. Los microorganismos indicadores son la bacteria suboxidante, que es la Gluconobacter oxidans, y la bacteria superoxidante, que es la Acetobacter aceti. Los sustratos que se utilizan. El ácido acético es producido mediante la fermentación de varios sustratos. Mencionando algunos, puede ser la solución de almidón o las soluciones de azúcar, al igual que de productos alimenticios alcohólicos como puede ser la sidra o el vino. Estos están elaborados con bacterias de Acetobacter. Dentro de la clasificación encontramos algunos tipos de vinagre, como lo es el vinagre del vino, el vinagre de frutas, por ejemplo, el que viene de la manzana y el de la piña. Encontramos vinagre de alcohol, también hay vinagre de cereales, vinagre de miel y, por mencionar algunos, tenemos el vinagre de suero de leche. En cuanto a la biosíntesis del ácido acético, podemos ver que es una oxidación muy compleja, más que una auténtica fermentación. Esto es debido a que el poder reductor que produce se transfiere el oxígeno. Esto se produce a través de un doble proceso de fermentación, la cual es la fermentación acética y la fermentación alcohólica, y se da a partir de materias primas. Además, este es un proceso bioquímico en el cual se lleva a cabo por diferentes microorganismos y se pueden diferenciar 3 etapas, como se puede visualizar en la figura. Tenemos como la primera la glucolítica, en la que se va a producir piruvato a partir de la glucosa, y luego vamos a tener la fermentación alcohólica, que se va a convertir en este último en metanol, y se finaliza con la fermentación acética, en donde el alcohol etílico se oxida con el ácido acético. Podemos observar que en las dos primeras están realizadas por Saccharomyces, y mediante la glucólisis la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato mediante 10 reacciones catalizadas enzimáticamente. Posteriormente también podemos ver que la fermentación alcohólica del piruvato es carboxilado a acetaldehído por el piruvato descarboxilasa, y luego se reduce a etanol por alcohol deshidrogenasa. Esto último regenera en el más cual es necesario para continuar con la glucólisis, y la producción de ácido acético se va a llevar a cabo por las bacterias de ácido acético, que ya lo mencionábamos al principio, que son las Acetobacter aceti. Son las principales bacterias que se utilizan para la fermentación acética. Los principales factores que intervienen en la fermentación acética son la materia prima, las condiciones del inóculo, el tipo y densidad de la bacteria, la temperatura y la evaporación de componentes volátiles. Al igual que la concentración de oxígeno disuelto, la concentración de etanol y la concentración del ácido acético. Tenemos a la materia prima, uno de los sustratos en los cuales los sustratos alcohólicos utilizados como materia prima deben de ser sanos, libres de olores y sabores extraños. Además deben estar libres de antifermentos, deben de estar limpios, estabilizados, secos y sin restos de azúcares que puedan provocar alguna contaminación. En cuanto a su gradación alcohólica, tradicionalmente se ha venido considerando ser de baja graduación. No obstante, en la actualidad, las técnicas de fermentación permiten utilizar vinos con graduación alcohólica desde un 10 a un 12%. Condiciones de inóculo. Esto es un parámetro muy importante para una óptima fermentación, puesto que el tiempo selectivo de Acetobacter aceti debe estar en una fase exponencial de crecimiento y en una concentración de biomasa total de 500
por 10 a las 6 unidades formadoras de colonias. Otro factor también influyente es el tipo y la densidad de la bacteria presente. Esto de que los microorganismos involucrados en la producción de ácido acético usualmente se desarrollan con sustratos madre, compuestos por bacterias acéticas y levadura, las cuales crecen simbióticamente. Otro factor a considerar es la evaporación de los componentes volátiles. Esta es una de las causas de la disminución del rendimiento durante el proceso de la fermentación acética. Así como es el producto final, esto está ligado a la temperatura. En cuanto a la temperatura óptima del proceso, esto va a depender de la decomposición de la materia prima, empleada en particular de la concentración total. Además de que la temperatura del medio va a influir sobre el crecimiento de microorganismos. En cuanto a la temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias del ácido acético, este compone en un intervalo de 25 a 35 grados centígrados. Otro factor que también influye es la concentración de oxígeno. La incorporación del aire. Este es un proceso esencial dado el carácter aerobio de las bacterias acéticas, principalmente debido a que el proceso de fermentación acética se caracteriza por su elevado consumo de oxígeno. Otro factor es la concentración del etanol. En el efecto de la concentración de etanol sobre la fermentación acética se considera bajo distintos aspectos y en función a las distintas fases de producción. Si el etanol llega a agotarse totalmente, las bacterias acéticas mueren rápidamente y se puede perder el cultivo. No obstante, las altas concentraciones de etanol pueden provocar la inhibición y el crecimiento de las bacterias ácido-acéticas y los valores superiores pueden influir negativamente. Por otro lado, los valores muy bajos de concentración de etanol pueden tener un efecto sobre la viabilidad celular. Si es que el etanol baja a valores inferiores, se corre el riesgo de que el ácido acético se oxide completamente a dióxido de carbono y agua, y consecuentemente tenga pérdidas en el rendimiento. Otro factor importante a considerar es la concentración de ácido acético y en la sensibilidad de las bacterias acéticas frente a productos como principales de su metabolismo, en la cual se denomina esto como acetosensibilidad. Por otra parte, durante las diferentes fases de fermentación, las cepas exhiben diferentes grados de resistencia al ácido acético. Esta resistencia se ve afectada por la densidad de población de las bacterias de ácido acético, las condiciones de cultivo y el tiempo transcurrido en su aplicación industrial. Por lo tanto, el vinagre se forma a partir de mostos alcohólicos, por la transformación del etanol en ácido acético. El mosto alcohólico es necesario para la elaboración de vinagres. Puede tener diferentes orígenes a partir de mosto de 4.5 a 12% peso-volumen de etanol. Se obtienen productos de 6 a 12% peso-volumen de ácido acético durante la fermentación. Después se ajusta la acidez diluyendo hasta contener de 3 a 4 peso-volumen. Recordemos que existen dos métodos de producción de vinagre. Tenemos el método tradicional y el método sumergido. En el método sumergido, el tiempo de producción es muy corto, es de 24 a 48 horas. Se lleva a cabo un control estricto de aireación. Las bacterias se desarrollan en la superficie, formando películas donde la concentración del oxígeno es más alta. En los métodos tradicionales, la oxidación inicia en un cultivo madre de vinagre, que no es definido obtenido de un lote previo. Las bacterias acéticas requieren de un control muy eficiente de las condiciones ambientales y la composición del medio, debido a que cuando la concentración de ácido acético es muy elevada, mayor o igual al 6%, estas bacterias son severamente afectadas por la diferencia de oxígeno disueltos por los cambios bruscos de temperatura y por escasez de sustratos. Las bacterias también son sensibles a la fuerza de corte de los agitadores, por lo cual se recomienda que la agitación provenga del burbujeo intenso mediante aire inyectado.